habrá farmacias que tendrán que dedicar un farmacéutico durante todo su horario para realizar test, habrá farmacias de menos movimiento que tendrán que hacer menos, pero también tendrán menos personal, o sea que posiblemente tengamos que reforzar el personal de la farmacia, los recursos humanos, y si no reforzarlo, por lo menos hacerlo en un horario, de una forma con cita previa, que nos permita el atender al paciente, porque claro, también hay que entender que nuestra prioridad en todo es atender al paciente como en atención farmacéutica y en el proceso de dispensación. Pero sí que estamos diciendo a las farmacias que depende de los recursos humanos que dispongan, pues que por lo menos lo que no podemos estar es a costes. Si tienes un farmacéutico destinado a realizar esta labor, el farmacéutico está cobrando una nómina. Si tienes que utilizar una bata de EPI, que es conveniente para mientras estás con el paciente y tal, pues lógicamente eso tiene un coste. Entonces, no queremos lucrarnos de este tema, ni queremos que la farmacia se lucre, pero lo que no queremos tampoco es un coste, porque al fin y al cabo esto va a suponer un coste para las farmacias. Que cuando viene un paciente que adquiere un test, podrá solicitar de la farmacia que se le asista en la realización del test, o sea, que esté con él, le dé instrucciones de cómo lo tiene que realizar y sobre todo luego ser garantes del resultado. Un profesional sanitario, porque el problema que existe ahora es que los test positivos que se realizan en el domicilio lo comunican al centro de salud y en el centro de salud tienen que repetir el test porque necesitan un profesional sanitario que garantice que el test se ha realizado correctamente y que es realmente un test positivo.